Ella era muy joven. Y estaba esperando un bebé. Pero los misterios que ocurren a veces en las damas, cosas que suelen acontecer, que uno no le encuentra una explicación. No sabía que estaba embarazada. Y ya tenía casi 2 meses de embarazo. Le afecta una enfermedad en los pulmones. Visita al médico, le hacen radiografías, le ponen un tratamiento de antibióticos y al cabo de 15 días tiene que visitar nuevamente al médico. Cuando visita de vuelta al médico a los 15 días, le vuelven a hacer radiografías y descubre el radiólogo que estaba embarazada. En el momento comienzan las carreras a atenderse con su médico especializado para que le hicieran todos los exámenes pertinentes a la criatura que estaba formándose. Los exámenes dieron positivo, es decir, la criatura fue afectada por los rayos X y también fue afectada por el plan del tratamiento que le habían puesto de antibióticos. El médico le dice: te sugiero que hagamos la interrupción del parto, porque la criatura va a nacer con problemas. Comienza entonces una batalla interna sobre qué hacer. Seguir a los instintos maternales que te dicen cómo traer a una criatura al mundo con problemas para que sufra. O también deshacerse de una criatura que está creciendo en mi vientre. ¿Cómo hacer? Y a eso le añadimos también el temor a Dios. ¿Cómo practicarse un aborto? Los meses fueron corriendo, la indecisión era grande, se pasa el tiempo que el médico le había aconsejado que era lo mejor. La familia, inconversa, le sugería que hiciese caso a lo que el médico le decía. El esposo había depositado junto con ella sus cargas en las manos de Dios. Se habían dicho: Dios puede hacer un milagro. ¿Y cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? El error de ese esposo, y tal vez el de ella también, era creer que Dios podía hacer un milagro. Como el error de muchos de los que estamos aquí tal vez, es creer que Dios puede hacer el milagro y por eso Dios no lo hace. Porque a Dios no le alcanza que nosotros creamos que Él puede hacerlo. Eso no es fe. La fe es saber que Dios lo va a hacer. Es la diferencia entre creer que Él puede y saber que Él lo va a hacer. Al cabo de los 9 meses, peleas contra la familia, disgustos con todos, el médico sugiriendo, llega el momento del parto, la criatura nace y nace con problemas. La criatura nació con problemas. Tenía el síndrome del Down, el más leve que existe, pero nació con problemas. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Me gozo en estar aquí de vuelta. Estoy feliz de estar de regreso a este lugar después de lo que Dios me concedió disfrutar en Sudamérica, en Paraguay. Un saludo a los hermanos de Paraguay para la iglesia en los Estados Unidos. La escritura que sirve como base para el sermón en este día se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 9. Los que quieran repetirla conmigo de memoria lo pueden hacer. Dice: vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que el Señor nos bendiga con la lectura de su palabra santa. Y el título del sermón es el siguiente: tan solo si oraras. Tan solo si oraras. Oración es algo que se vuelve tan común para nosotros. Es algo de lo que escuchamos hablar tantas veces. Es algo que hemos leído en la palabra, pero tanta cantidad de ocasiones. Se nos hace tan familiar que sentimos que la oración y nosotros somos muy amigos. Porque de los que estamos aquí, ¿cuántos saben orar? Levanten la mano. El que sabe orar, el que ha orado alguna vez en su vida, porque sabe orar. Levanten la mano, no tengan miedo, no le vamos a pedir ofrenda por levantar la mano. ¿Hay alguien que no sepa orar? ¿Que nunca haya orado? ¿Quiere levantar la mano el que nunca haya orado? No, nadie levanta la mano. Existen oraciones prediseñadas, muchas de ellas aparecen en la Biblia. Libros como Salmos recogen un montón de oraciones que en ocasiones algunas las repetimos, y al repetirlas ya no son nuestra oración sino nuestro rezo. Diferencia entre oración y rezo. Rezamos lo que repetimos que otro dijo primero. Para él fue una oración, para mí es un rezo. Rezamos el Padre Nuestro nosotros normalmente, mientras que Jesús fue una oración. Ahora, oración es aquello que nos nace de lo más profundo del alma, y en una conversación personal con Dios presentamos a Él todo lo que tenemos dentro: nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra gratitud, nuestra acción de gracias, nuestro regocijo, todo aquello que nos levanta el ánimo o aquello que nos tira al suelo, pero que en un arranque de ternura, de emoción, de intimidad, conversamos con el Padre y dejamos que fluya libre lo que está dentro de nuestro ser. Eso es oración. Si nosotros preguntásemos entonces a alguien: ¿has orado alguna vez? Yo sé que muchos más de los que levantaron la mano van a decir: sí, hemos orado. ¿Has derramado tu alma ante Dios alguna vez? Sí, hemos derramado nuestra alma alguna vez delante de Dios. Y los ungidos tienen testimonio, pero más que fehaciente, porque el día en que hemos sido levantados con la promesa de Dios es el testimonio más fehaciente de una oración que Dios ha escuchado y ha contestado. Pero la vida nuestra no es esa oración que hicimos el día que estábamos tal vez en el hospital con nuestro hijo enfermo, donde derramamos el alma delante de Dios, como hizo el rey David hace muchos años, cuando el hijo que estaba enfermo estaba a punto de morir, y él se tiró al piso, al suelo, vestido de saco, vestido de ropas ásperas. No comió, no bebió, no admitió música ni danza, tirado, postrado de rodillas en el suelo, pidiendo la gracia de Dios. Tal vez algunos de nosotros nos hemos visto así en algún momento. Tal vez hemos tenido un familiar enfermo, un hijo muy querido en el lecho de aflicción, y hemos derramado nuestra alma delante de Dios. ¿Quiénes lo han hecho? Yo lo he hecho. El problema no está en que cuando estuvo de esa manera nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo, o un padre o una madre, hemos derramado nuestro corazón delante de Dios en oración. El asunto es que luego que Dios responde, luego que la respuesta de Dios llega, que puede ser sí o puede ser no, pero es respuesta de Dios, no volvemos a practicar ese tipo de oración hasta que volvemos a tener problemas. Por eso Dios nos dice hoy: si tan solo oraras. 10 leprosos vienen a la presencia de Cristo en oración personal.
sánanos, queremos ser sanos. Postraban su alma, su necesidad, su problema ante el que puede resolver el problema. Y cuando se fueron y en el camino son sanados, solo uno vino a postrarse en oración de gratitud. Y ese agradó a Dios, aun cuando no era del pueblo. Aun cuando no era del pueblo judío, era un samaritano. Dicho en otras palabras, excomulgado de la gracia. Vino y dio gracias en oración, postrado delante de Jesús. Cada día recibimos pan, aunque de todas maneras repetimos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano. A veces no nos damos cuenta que se lo estamos pidiendo a Dios. Y muchas veces tampoco nos damos cuenta que Dios nos está dando el pan. Y comemos sin agradecer. Respiramos y no pagamos por el aire que respiramos. Y no agradecemos. Bebemos agua y no damos gracias a Dios. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos un techo, tenemos de todo lo que hace falta para vivir, pero vivimos quejándonos por lo que queremos y no tenemos. Vivimos protestando, vivimos insistiéndole a Dios en ocasiones por aquello que lo único que va a hacer es hacerme sentir mejor temporalmente, pero que no redunda para beneficio y alegría eterna. ¿Y es malo? No, no es malo. ¿Es pecado? No, no es pecado. De todas maneras, aunque ni es malo, ni es pecado, el Espíritu de Dios nos dice, si oraras más, tan solo si oraras. Me llama mucho la atención un hecho que aconteció en el pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías. Había un rey que había amado a Dios, que había trabajado por la obra de Dios. Este rey cayó enfermo, estaba enfermo de muerte. Me estoy refiriendo al rey Ezequías. Estando él en su lecho de muerte, el profeta Isaías recibe palabra de Dios y el profeta llega a decirle, ordena tu casa porque ciertamente morirás, no vivirás. Cuando uno recibe la visita en su casa de un pastor, porque uno está enfermo, lo menos que quiere escuchar del pastor es decirte, tengo palabra de Dios para ti, te vas a morir. Solo lo que quisiéramos escuchar es, todo va a estar bien, vengo a orar por ti, te vas a sanar, unción de sanidad divina. Y de aquí me levanto. Pero aquel día el pastor espiritual del rey viene y le dice, ordena tu casa, vas a morir, no vivirás. Se regresa el profeta Isaías por donde salió antes de que llegase a la salida. Dios le está hablando otra vez. ¿Pero por qué Dios le está hablando otra vez? Porque el rey dice que el rey se volvió hacia la pared desde su lecho y comenzó a orar a Dios y a llorar en la presencia de Dios y buscar la gracia y la misericordia de Dios. E hizo que el Dios que es inmutable, que el Dios que nunca cambia, modificara su palabra. Y regresó de vuelta el profeta y le dice, Dios ha escuchado tu oración y ha decidido añadirte 15 años más de vida. Y como si fuera poco, también te voy a librar de los enemigos que tienen rodeada la ciudad. Y solamente pidió por su vida. Pero cuando Dios bendice a aquel que hace una oración conmovido desde lo más profundo de su alma, derrama su espíritu en la presencia de Dios, la bendición de Dios nunca viene sola, viene rebosante y te da más de lo que pides, tan solo si oraras. En tiempos